La administración Biden se apresta a anunciar una norma que restringirá el derecho al asilo en la frontera sur y permitirá deportaciones rápidas sin juicio. Las autoridades podrán denegar el asilo si consideran un riesgo para la seguridad nacional o pública. Pero esto afectaría por igual a todos los inmigrantes que lleguen a la frontera. En una medida así cambiaría las condiciones actuales del CBP-1 y el parol humanitario. ¿Cómo llegar preparado a la entrevista en la frontera? Bueno, para todas estas inquietudes tenemos a la abogada experta en inmigración, Laura Jiménez, a quien le damos la bienvenida. Hola, Laura. Camilo. Qué bueno tenerte. Buenas tardes. Cuéntanos. Muchas gracias por invitarme. Pues, bueno, estas medidas ya hemos visto que las han estado anunciando constantemente, yo diría. El año pasado hubo un anuncio de que también iba a implementar medidas para intensificar o recrudecer el proceso de asilo en la frontera. Y vimos que no llegaron a implementarlo. Camilo, yo creo que va a ser un poco difícil que logren implementar en su totalidad esta nueva medida. Esta nueva medida no es simplemente más que aplicar la ley en su totalidad. La ley dice que toda persona que se presenta sin una visa o un documento de entrada legal en un punto fronterizo y sin embargo expresa un miedo de regresar a su país, debe ser referido a un oficial de asilo para una entrevista de miedo creíble. Y si el oficial de asilo determina que la persona es creíble y que con su testimonio logró establecer que ha sufrido persecución, pues entonces puede ser liberado con un parol o puede ser dejado en detención para que un juez escuche este juicio de asilo. Una entrevista de miedo creíble no dura menos de 45 minutos, una hora. La mayoría de las entrevistas en las que yo he participado duran alrededor de 1 hora y cuarto, a veces hasta 2 horas. Dudo mucho que con la cantidad de inmigrantes y con lo que se avecina en la frontera haya una capacidad de oficiales para lograr poner a todas estas personas que cruzan de manera ilegal a sufrir una entrevista de miedo creíble y a pasarla o no, porque no creo que haya la capacidad de oficiales que el gobierno tendría que tener para llevar a cabo este proceso. Sin embargo, vamos a pensar que el gobierno logre estructurar todas sus facilidades en la frontera y comiencen a llevar a cabo estas entrevistas de miedo creíble. ¿Cuál es mi consejo? Bueno, aquellas personas que vienen cruzando, que se preparen, que contacten a un abogado o a una persona experta en el tema, porque van a tener que saber narrar con detalles qué fue lo que les pasó en su país de origen. Y para lograr vencer una entrevista de miedo creíble, tienen que lograr establecer que fueron perseguidos a razón de su opinión política, a razón de su orientación sexual, o de su religión, o de su nacionalidad, o por pertenecer a una clase social específica y determinada. Si las personas tienen evidencia de lo que les pasó, como pruebas de citaciones, pruebas de despidos de empleos, cartas de advertencias, sentencias, etcétera, pues que la traigan. En mi opinión, deben traerlas con copia, pues los originales siempre se pueden perder en la frontera, porque también es algo que puede ayudar a la hora de establecer ese miedo creíble con un oficial de asilo. Eso es lo que va a pasar, los ruidos de lo que viene. Pero en este momento, en este instante, ¿ha cambiado algo sobre el CBP-1 y el parol humanitario en la frontera? No ha cambiado nada, Camilo. De hecho, se había anunciado precisamente que las personas que calificaran para la cita de CBP-1 y les dieran una cita iban a tener una entrevista de miedo creíble y la mayoría no lo ha tenido. Vamos a pensar también que establecieron la regla del tercer país el año pasado y sin embargo eso está en un litigio en estos momentos. En mi opinión, Camilo, es algo que todavía tiene que ser aprobado. El gobierno tiene que publicar la intención de llevar a cabo esta nueva política en la frontera. Tiene que ser aprobado y una vez que sea aprobado es que va a ser implementado. Esto no es un proceso que se logra en un corto tiempo, mínimo en un plazo de 90 días. No creo que el gobierno logre implementar esta regla. Va a ser casi imposible. Exactamente, y también tenemos que tener en cuenta que para lograr implementar esto, también México tiene que cumplir su parte del acuerdo con Estados Unidos para tratar de frenar todo este número bastante grande de inmigrantes flujo constante que se están de inmigrantes. avecinando. Correcto. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre un placer tenerte. Ya sabe, cuando tenga duda de inmigración, nada mejor que llamar a Laura Jiménez. Un placer tenerte. Placer. Buenas tardes. Buenas tardes.